El análisis político, la entrevista de la semana, la información contada de manera diferente en Hora de Cambio. Desde estos momentos nos conectamos con el Perú en Hora de Cambio. Si quieres estar bien informado, quédate en Hora de Cambio. Imparcialidad, objetividad al momento de darte las noticias con Hora de Cambio. Bienvenidos. Ya estamos en comunicación con el general en situación de retiro de la Policía Nacional del Perú, exministro del Interior, Remigio Hernani Meloni. General, ¿cómo estamos? Muchas gracias por llamar. Bien, estamos pues, la verdad preocupados por los cambios que se están operando en este sector del Ministerio del Interior, pero que la verdad que ya no me parece mucha casualidad. Parecería que hay otra mano que está meciendo la cuna, porque la inestabilidad en este sector que tiene que ver con el orden interno, prácticamente ya un año está haciendo agua. 7 ministros creo que están pasando por este portafolio y no se ha desarrollado ni un plan operativo, y la verdad es de que este portafolio, como el Ministerio del Interior, no se puede pues limitar solamente a buscar a 4 personajes que no son tampoco los más buscados, son los más criminales, sino que se sospecha, digamos, de actos de corrupción, pero que el resto se abandone, ¿no? El resto se deje de lado y no tengamos un plan operativo contra la delincuencia que ya se convierte en alarmante acá en el Perú. ¿Qué opinión le merece? Bueno, hay tantas cosas y tantos falsos valores que de verdad que es un zafarrancho de combate lo que ocurre en el Ministerio Interior. Mire, hay tantos ministros, 7 ministros en menos de un año. Es una vergüenza para el país, y yo no creo que ningún comandante general de la Policía Nacional pueda hacer una buena labor teniendo esa inestabilidad. Es tierra movediza. Es decir, hay 7 ministros que tienen visiones diferentes y todos ellos ignorantes en el tema de seguridad ciudadana. Consecuentemente, la conclusión es que el gobierno no le interesa el Ministerio Interior, en el sentido de que debe dar la seguridad que reclama la población. Y entonces improvisa, hace lo que quiere, pone gente impresentable y pone falsos valores, como este señor Mariano González, ¿no? Que quiere salir ahora como héroe. Puede hacer que muchas cosas de lo que él está diciendo ahora sean ciertas. Uh-huh. Pero si él hubiera renunciado y hubiera ido a denunciar a todos los medios de comunicación, como lo está haciendo ahora, después de que le han metido un puntapié y lo han votado, pues, en ese caso, si él hubiera renunciado, con toda seguridad sería pues un valor, ¿no? Una gente en quien confiar. Pero una persona que es defenestrada y que se autotitula caballo de Troya, es decir, no es más que un charlatán, ¿no? Hablador. Y además, si yo quiero hacer una labor de inteligencia para capturar a 4 sujetos que están prófugos, que se sospecha de su corrupción, ¿no? Para mí está confirmada, ¿no? Pero claro que un juez es el que tiene que determinar, pero de todas maneras, por todos los hechos hay esa corrupción. Si uno quiere hacer la captura de ellos, no debe cacarear. Uno cacarea, mire, la gallina cuando pone un huevo recién cacarea. Antes de poner el huevo no lo hace. Y este señor se pone a cacarear antes de tiempo y dice, no, hemos reforzado que la inteligencia por acá. Eso solamente es charlatanería y habladuría. Uno debe quedarse callado con las cosas de inteligencia, deben manejarse con discreción. Y ahora quiere hacer de gran valor cuando en realidad es un falso valor. Caviar tenía que ser. Además ya fracasó en el tema de Ministerio de Defensa anteriormente como ministro del Amor, y ahora pues fracasó como el caballo de Troya, ¿no? O sea, siempre donde va deja sus anécdotas el señor. Ahora,
Pero ¿se puede limitar la acción del Ministerio del Interior? Usted ha sido ministro del Interior, solamente en estas cosas anecdóticas, en estas cosas coyunturales, y dejar la esencia de la lucha contra la delincuencia y el control del orden interno aquí en el Perú. Eso no debe ser, por supuesto, pero le vuelvo a repetir. Este señor presidente Castillo que tenemos ahora en Palacio de Gobierno, no le interesa pero absolutamente nada la seguridad ciudadana. ¿Qué le va a importar a él? Si él mismo es una organización, él es jefe de una organización criminal. No le va a interesar en absoluto que haya pesquisas eficientes. Y consecuentemente cualquier ministro de Interior que vaya es improvisado y muchas veces se convierte en cómplice, porque va a servir de comparsa a la corrupción que él mismo hace con el mismo presidente. Entonces, este señor, con los estudios que tiene, con la experiencia que tiene y con la frustración que tuvo en el Ministerio de Defensa, yo no sé por qué él, a no ser que haya habido malas intenciones, ¿no? ¿Por qué aceptó ser ministro del Interior? Porque hay que estar loco para ser ministro del Interior. Hoy en día, si uno quiere ser ministro del Interior, acepta ese encargo, se va a convertir en cómplice de Castillo. Por eso se lo digo clarito. Claro. Entonces, menos se puede planificar un ataque frontal contra la inseguridad ciudadana por esta inestabilidad, por el poco interés que tiene el gobernante y porque no existen los medios ni los recursos. Cualquier comandante general no va a tener mucho éxito. El comandante general de la policía en este momento es el comandante Vera, el comandante general es el teniente general Vera Llerena, que es un excelente policía, pero no tiene pues el apoyo político, no tiene lo que debería tener pues un apoyo frontal del gobernante. Por todo lo contrario, le cambian los ministros como cambiarse de camisa, ¿no? Ahora, bajo esa lógica, primero tendrían que capturar pues a estos personajes, las 3 personas más pero buscadas. ¿Cómo van a capturar si infiltran ¿Quién los lo captura? inteligencia? ¿Quién lo captura? Nadie lo va a capturar. Esa es la cosa. Mientras que Castillo esté arriba, no va a haber captura. Castillo es el que obstruye todo. Porque a él le interesa que no se capture esa gente que se puede someter a la colaboración eficaz. En contra de él, por supuesto. General Hernani, ¿usted en qué año ha sido ministro del Interior? ¿Con qué gobierno? Yo he sido, cuando hubo el problema del Business Track en el 2008, a finales del 2008, ya. En octubre, se destapó un escándalo y salió el gabinete del señor del Castillo. Claro, sí. De Alan García. Ahí entro yo porque nadie iba a ocupar ese cargo, ¿no? Entonces, ninguno del partido aprista lo iba a hacer, entonces parece que decidieron buscar ex policías y bueno, me seleccionaron a mí. Ahora, Muchas gracias, ¿no? Por el encargo que me dio Alan García. De eso ha pasado ya 14 años. Sí, claro. ¿Cómo comparamos el nivel de violencia que había en esa época al nivel de violencia que ahora estamos viviendo? En ese tiempo, a ver, cuéntenos un poco, bueno. No existían los organismos de investigación criminal que deberían existir en los distritos como cuando hubo la Policía de Investigaciones del Perú. Ajá. Y yo los formé porque eso fue una tesis mía para graduarme en el curso de alto mando. Y en lugar de que esté en la biblioteca apoyándose, lo puse en acción y hasta ahora sigue. Pero lamentablemente no tienen recursos, no tienen el personal necesario, no tienen el apoyo que deberían tener, ¿no? Para la inteligencia, para hacer la labor, ni hay los recursos humanos suficientes. Entonces, eso no se ha continuado. Y pasado ya una vez que yo salgo del ministerio y seguimos conversando, seguimos hablando con los señores periodistas, yo siempre repetía que esto iba de mal en peor. Ajá. Que la inseguridad cada día se iba a incrementar más y más y más. Con la pandemia y con todos estos problemas políticos, esta crisis social y crisis económica, y con la llegada de muchísimos venezolanos delincuentes, porque también los hay muy honrados y muy trabajadores, se empeoró más la situación. Entonces, esto sigue de mal en peor. Va a seguir así, aumentándose hasta que haya un gobernante que decida poner pues las cartas sobre la mesa y decir que quiere en realidad
hacer una real reforma en la policía y tener una policía dedicada exclusivamente a la inteligencia operativa, o sea, a investigar los delitos, y otra dedicada exclusivamente a investigar, mejor dicho, a mantener el orden público. Ahora, es decir, la policía que hace prevención. Usted se ha referido al tema de inteligencia, un tema que lamentablemente estuvo muy manoseado, muy complicado en la época del fujimontesinismo. No solamente inteligencia de la policía, del ejército, de las Fuerzas Armadas, etcétera, comprometidos en muchas cosas que no es momento para evaluarlas, pero a lo que iba es lo siguiente: ¿y cuánta falta nos hace esa inteligencia? Porque al final de cuentas hemos abierto las fronteras, como usted dice, han ingresado de venezolanos, muchos trabajadores, pero también han entrado muchos delincuentes. Inclusive hasta de broma se decía que Maduro abrió las cárceles y lo puso en la frontera para que salgan de su país. Eso. Y esa es una realidad. Es verdad, como usted dice, es verdad. Eso no es mentira. Y eso me hace recordar que en el año 82, usted debe recordar cuando tomaron la embajada, o el 79, no recuerdo, de Perú en Cuba, y se metieron a la embajada más de 10.000. La mayoría los habían sacado de la... Abrieron las cárceles. Abrieron las cárceles, y ahí está la película Caracoltada, donde está el reflejo de esa parte de la historia. Pero ¿qué pasa? No aprendemos, acá todo el mundo puede venir a hacer lo que quiere, y ya estamos con el problema. Porque ese problema se ha multiplicado, se viene multiplicando día a día, ¿no? Así es, pero tenemos gobernantes como el señor Cusici, que se creía dueño del Perú. Sí, pues. Y le dio el pase libre a todos, y metió más de 1 millón de venezolanos sin ningún control. Ahora, Migraciones dice que hay 2 millones de peruanos, que debe haber 3 millones, me imagino. ¿3 millones de peruanos, dice? No, perdón, 2 millones de venezolanos. No, debe haber más o menos 1,5 millones, ¿no? Porque no tienen control tampoco. No hay control, pero no se sabe. Ilegal. Así es. No hay un control. Además, Migraciones pues, está lleno de lápices. Lápices, no Faber, esos lápices mongoles, porque son mongoles, en realidad son tan incompetentes que tienen a la gente formando cola por un pasaporte. Qué incompetente ese gobierno, qué incompetente esa gente de Migraciones. Da vergüenza. ¿Qué dirán en el extranjero de nosotros? Que no podemos tener un pasaporte, que estén formando colas de madrugada, todo por la incompetencia de esos improvisados que se meten a hacer jefes de Migraciones cuando en realidad no saben ni dónde están parados. ¿Usted proviene de la Policía Nacional de qué especialidad? De investigaciones. De la PIP. De lo que era la PIP, los detectives. Detectives, sí. A mucha honra, detective peruano. Claro, y había buen trabajo de inteligencia en ese entonces. Por supuesto. Que ahora hay varias clases de inteligencia, mire. El Ministerio del Interior, a través de la Digimin, debe producir inteligencia estratégica. Ajá. ¿En qué consiste esta inteligencia estratégica? En el análisis de absolutamente todos los sectores, el religioso, el estudiantil, el de los profesores, el de los profesionales, el campo político, todos los campos del quehacer, en el campo económico, toda esa inteligencia es estratégica y debe servir para que tome decisiones el mandatario. No debe hacerse seguimientos, hacer labor de espionaje, no, debe ser inteligencia estratégica. La inteligencia que hace la policía de investigación criminal, esa se llama, es una inteligencia que se emplea para combatir la delincuencia. Usted hace esa labor de seguimiento, de identificación de delincuentes, de identificación de actividades de delincuentes, el ocultamiento del dinero, ocultamiento de las armas, de los hechos delictuosos en general, y una vez que tiene esa inteligencia, ha producido su efecto, se hacen las capturas convenientes en coordinación con el Ministerio Público. Pero un Ministerio Público que sepa, ¿no? Hay algunos fiscales que son excelentes, por ejemplo, esta señora fiscal Marita Barreto, que es una extraordinaria fiscal, muy buena. Así como ya hay algunos también, pero hay otros que se creen jefes de la policía y quieren dar órdenes. Y hay otros que, por ejemplo, cuando les toca
demostrar su responsabilidad, se esconden, como el caso del fiscal Pérez. ¿Se acuerda usted cuando allanan la casa de Alan García? Claro. Allanan la casa de Alan García, no va ni siquiera ese Herbert Colchado que lo están promocionando, que es un estratega de inteligencia, etcétera, etcétera. Él debió ir, no fue, mandó a un segundo. Y el fiscal tampoco fue, mandó a un segundo. Y quien finalmente comandó el operativo fue el fiscal y no fue el policía. Y con el resultado fatal del suicidio de Alan García. Eso no se ha juzgado, eso es un crimen. Es una tremenda falencia que hizo la policía de ese tiempo con este señor fiscal y con el Canal 4 afuera. Claro, sí, esperando para que lo pongan enmarrocado a Alan García. O sea, buscando la peliculina en lugar de hacer un trabajo eficiente, ¿no? Por eso le digo, la inteligencia operativa, la que hace la policía, es una inteligencia para combatir la delincuencia. En fin, no, ahora, lo que hace el ejército es una inteligencia propia, pues, del ámbito militar, ¿no? A eso quería preguntarle. Al cuidado de nuestras fronteras, la Fuerza Aérea eso igual, es lo que la Marina igual. No, eso es lo que quería preguntarle, general Remigio Hernani. Al otro día de haber juramentado el ministro del Interior, el nuevo ministro del Interior, hubo un operativo o una operación en la provincia constitucional de Callao y en San Juan del Lurigancho. En el Callao estuvo la Policía Nacional, los altos mandos, como también estuvo la Naval. Y en San Juan del Lurigancho estuvo gente del Ejército. Esta combinación, que esperamos que no sea para la foto, puede tener buenos resultados en la lucha contra la delincuencia acá en el Perú. En absoluto. Lo que pasa es que el ministro de Defensa es otro chotano. Y como es otro chotano, le gusta la peliculina y manda, pues, porque ellos no están formados para eso. Zapatero a tus zapatos. Yo no me puedo poner de entrevistador, señor, yo no he estudiado para eso. Claro. Usted, que es el comunicador y que se especializa en entrevistar a diversas personas, usted pues es el que va a rendir, el que va a dar una buena entrevista. Sin embargo, el señor ministro de Defensa se quiere meter pues al tema de seguridad ciudadana con el cuento que hay que ayudar, y no ayudan nada porque cada día peor está. Y no se trata pues de que se meta la Fuerza Armada. La Fuerza Armada está formada y su función es la defensa exterior del territorio. Esa es su función. Marina, Ejército, Aviación. No es su función combatir la inseguridad ciudadana. A propósito de eso, lo que usted dice, ¿qué de especial tiene el BRAE, que es un pequeño territorio en la Sierra Central de nuestro país, que prácticamente pareciera que es zona liberada? Han pasado ya tantos gobiernos y no vemos un resultado efectivo. Se habla de narcoterrorismo, etcétera, etcétera, pero todos comentamos sobre ese tema, pero ¿es imposible poner orden en esta parte? No es imposible. Yo simplemente sacaría la Fuerza Armada de ahí y haría un gran batallón antisubversivo de la Policía Nacional. Y sería la Policía Nacional la que tiene que combatir eso. Y de repente, en los sitios que se suspenda la garantía, se estaría presente la Fuerza Armada. Pero quienes tienen que combatir todo este tema son los policías, no es el ejército, no es su función. No es su función, y lo que interesa ahí es el gran presupuesto que se llevan todos los años, pues, ¿no? Esa zona es como una región militar, tiene un presupuesto bastante elevado, ¿no? Un presupuesto interno muchas veces y un presupuesto externo. Claro, hay además, ¿no? Ese presupuesto ha sido, en algunos casos han habido hechos de corrupción, ¿no? Sí, que la Fiscalía ha estado ventilando. Entonces, está mal hecho eso, pues, mal hecho. Hicieron ahí, no tiene ningún efecto porque todas las capturas que se hicieron no fueron hechas precisamente por la Fuerza Armada. Quien hizo el trabajo de inteligencia fue la policía, y que los llamaron a ellos para, en forma conjunta, hacer el operativo y eliminar a esos jerarcas
esos jerarcas del BRAE, los hermanos Cristo Palomino, ¿no? Y Claro. se eliminaron como a 4 o 5, y esos 6 no son de la policía, no de las Fuerzas Armadas. Finalmente, si no hay una decisión política por parte del gobierno, de turno, de cual sea, esto va a continuar. Por Y con supuesto, va a otro- continuar y a con cada otro vez peor. gobierno, y con otro gobierno, y con otro gobierno, porque parecería que la decisión política, o existe demasiado compromiso con las campañas electorales, que al final de cuentas ese sector nadie lo quiere tocar, y están avanzando pues la delincuencia en todos los niveles, ¿no? Así es, no hay interés, no hay decisión política para arreglar el tema de la seguridad ciudadana. No les interesa, al presidente no le importa. Mire usted, acá tiene usted a la Dirinque que hace operaciones con mucho esfuerzo, Sí, sí, sí. pero se limita a atender los casos de la gente de poder económico, los grandes casos, los grandes casos, además los casos de la gente de poder económico, político, y los casos mediáticos. Lo soluciona con mucha eficiencia la Dirinque. Pero tiene aproximadamente, no llegan a 3.000 los efectivos policiales que tiene. Y entonces eso no puede pues brindar los servicios a toda la población. Entonces el ciudadano Perico de los Palotes que va a denunciar un hecho en un distrito, no le hacen caso, le formulan la denuncia a las justas, pero no hay solución al problema porque no hay la policía competente para desarrollar ese tipo de investigaciones. Unido a esto, que se han dado leyes que limitan a la policía y le dan un tremendo poder a los señores fiscales que muchas veces no están capacitados y que se creen jefes de la policía. Estos fiscales le limita y le coacta la libertad de acción a la policía, porque todo hay que dar cuenta, y ellos se creen detectives y al final no son nada. Mire usted, el señor Pérez, más de 4 años con Keiko Fujimori, y no puede sustentar una acusación contra ella. Hasta ahora no puede, se lo corrigen como si fuera primadioso. Da vergüenza eso. Ahora, el otro tema, y con esto terminamos, general, Sí, el otro por favor. tema que nos llama la atención es también la responsabilidad que tienen algunos medios de comunicación, que cuando se trata de investigar, se investiga, pero cuando se trata de ocultar la verdad, también se oculta. Y le voy a poner un ejemplo. ¿Usted se acuerda del caso de estos muchachos Oropesa, el otro Caracol y otra gente más que eran los que transportaban la droga y los pescaron aquí en el Callao? Así es. Ya, y hubo un despliegue periodístico tremendo, pero ellos eran los que transportaban la droga. Ellos no eran los dueños de la droga. Y por cada embarque le pagaban $150,000, $80,000. Jóvenes compraban su carro último modelo, se iban a pasear por Centroamérica, las playas, etcétera. Pero ellos no eran los dueños de la droga. Ese es el problema. Y al final nadie se supo quiénes eran los dueños de la droga. El caso de los cuellos blancos. Han capturado a los jueces, a una serie de gente comprometida. Pero ellos han sido operadores de alguien. Pero no han sido las cabezas de lo que es una mafia acá en el Perú, ¿no? Y eso verdaderamente distrae pues los titulares, los informes periodísticos, pero no se va al fondo del problema, ¿no? Claro, tú sabes que el poder del dinero, esas mafias pues compran a muchos mermeleros de su profesión. Sí, sí. Hay sí, gente sí. que se vende y hay gente que calla en 7 idiomas cuando le interesa. Es todo pues porque son los que ponen los avisos publicitarios o son los... Sabe Dios, pero ahí de todas maneras corre dinero. Entonces los propietarios tienen intereses y de acuerdo a eso se maneja. ¿Bien? Hoy día, terminamos con esto, hoy día sale en periódicos que los casinos y los tragamonedas están en el ojo de la unidad de investigación financiera por lavado de activos. Ahí hay carne, por ejemplo, ¿no? Ahí va de frente al problema del narcotráfico, del lavado por corrupción,
qué sé yo, cómo lo manejarán, están en las investigaciones, pero ya le tiraron la puntería. Dinero. Sí, se habla cerca de Muchísimo dinero, 500 millones de dólares aproximadamente. Imagínense la cantidad, si hay propietarios de múltiples casinos ahí que están en todos los distritos. Y que están vacíos. Pero así es, pues. Así es. Así está. No, hay gente que va, que le gusta, pues, ¿no? Estar en los casinos. Pero en Así fin, es. Vamos a ver, ¿qué esperamos? Ahora sí, con esto terminamos, mi general. ¿Qué esperamos del 28 de julio? Del mensaje presidencial. nada bueno, pues, nada bueno. Yo quisiera que Dios se apiade de nosotros y que salga por la ventana expulsado este señor Castillo, pues, ¿no? Claro. Y que vaya a robar a Chota, ahí donde producen tanta coca. Ahí No, que vaya él. ahí están las rondas, ahí no le permiten, ahí están las rondas. No, la ronda, ¿cómo no le van a permitir? Las rondas tienen todo el poder con él, las ha empoderado a las rondas. Así es. Y hacen lo que quieren, atropellan derechos humanos y no pasa nada, los fiscales ahí están que aplauden. Muy bien, muchas gracias, Ya, que le general vaya bien. Remigio Hernani, por concedernos estos minutos. Un placer conversar Que con le vaya usted. muy bien. Hemos presentado Hora de Cambio. Nos volveremos a encontrar el próximo sábado, a esta misma hora y por la misma frecuencia. Nuestro equipo de producción ya está trabajando recopilando información para un nuevo encuentro en Hora de Cambio.